Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rainer Jiménez y a Coco. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 191, 200. 191 Eres fuerte. Uno de los hombres más fuertes que he conocido, pero saldré victorioso. Dijo el señor 6. Normalmente no lucho así para conservar la resistencia. Pero es hora de darlo todo desde ahora. Ahora había recuperado su forma bestial. Un anquilosaurus gigantesco tomó forma mientras miraba furioso a Jin. El monstruo gigante lucía aterrador a la luz de la luna, con las primitivas púas que le cubrían la espalda hasta la cola. Con un rugido bestial, cargó hacia adelante, sacudiendo el suelo nevado bajo sus pies. Jin, por otro lado, adoptó su propia postura de lucha y esperó a que Mr. 6 se acercara. Mr. 6 atacó con frenéticos golpes que Jin desvió o esquivó. Sabía que, incluso con Tekai, no saldría ileso de los ataques de Mr. 6. Muere. Con eso, Mr. 6 le apretó la mandíbula a Jin. Pero el pirata se apartó en el último segundo, estrellando sus dos tonfas lastradas, con púas de piedra marina, contra el cráneo de la bestia y rodando sobre las púas. El señor 6 nuevamente sintió que sus poderes se drenaban, pero se sorprendió aún más cuando sintió que alguien le tiraba de la cola, antes de que el mundo girara y se estrellara contra el suelo. Se quedó sin aliento, y Jin aprovechó la oportunidad para aparecer justo sobre su pecho con dos tonfas hacia arriba. Giró a toda velocidad mientras la maza de sus armas se incendiaba, con las púas reluciendo por el fuego antes de asestar el golpe justo en el pecho de la bestia. Destructor del infierno. La criatura gigante se derrumbó hacia adelante por el golpe y las llamas destruyeron una gran parte de sus escamas, se escuchó el crujido de las costillas debajo de la piel y se creó un gran cráter debajo de la bestia. El ataque creó una gran onda expansiva y el monstruo quedó atrapado contra el suelo. Jin saltó de la bestia al aterrizar. Hizo una mueca de dolor al notar que sus brazos aún vibraban por el golpe. Jadeó mientras se secaba el sudor. Todo el entrenamiento con Sanji había dado sus frutos. Aunque su nueva técnica aún necesitaba mejorar. Pero de repente, un escalofrío le recorrió la espalda al oír un fuerte grito animal a su lado. Echó el cuello hacia atrás, solo para ver la cola de la bestia, parecida a una maza, a centímetros de su cuerpo. Rápidamente utilizó Tekai, y si bien lo protegió de cualquier daño letal, no impidió que lo golpearan como a una mosca mientras saltaba por el suelo nevado como si lanzara una piedra por un lago cuando fue golpeado por la cola en forma de garrote de la bestia enloquecida. Jin gruñó mientras se ponía de pie, y para su irritación, el señor 6 rodó desde el suelo y se levantó. Eso me dolió, perra. Gruñó el señor 6, completamente transformado en Zoan, mientras le sangraba por la boca y la nariz. Por suerte, me recupero mucho más rápido en S10. Si esto hubiera sido antes de tener mis poderes, habrías ganado, pero ahora, solo estás deteniendo lo inevitable. Cállate, chucho. Gruñó Jin mientras se levantaba del suelo, sacudiéndose la nieve. Pero también vio a alguien allí. Era Bartolomeo, que intentaba escabullirse tras el señor 6. Jin entrecerró los ojos, hizo contacto visual y negó con la cabeza, como diciendo que era su lucha. Y que no se metiera.
Bartolomeo dudó, pero asintió, antes de desaparecer de nuevo para cubrirse con Zoro. Jin suspiró para sus adentros. No era que no creyera en la fuerza de Barto, sino que ahora ni siquiera él estaba seguro de poder enfrentarse al monstruo. Aún así, era su lucha, y se prometió no volver a perder. No después de lo ocurrido con Aramaki en la isla Sakura. Mr. 6 estaba a punto de mirar atrás, pero Jin lo llamó. La lucha no ha terminado, feo. Te derribaré aunque sea lo último que haga. Gritó Jin mientras usaba el Zoru más rápido que pudo, creando un cráter bajo él al irse. Ven a por mí. Dicho esto, su tonfa giró en sus manos mientras las llamas se generaban en ella antes de que él mismo comenzara a girar, como si fuera un tornado en llamas. El tornado aumentó de tamaño a medida que se estrellaba contra la bestial figura del señor 6, arrojándolo hacia atrás varios metros, antes de que cargara hacia adelante. Jin rugió cuando ambos comenzaron a luchar, sin contenerse. El crujido de huesos, heridas sangrantes y rugidos se volvieron habituales en la pelea. Parecía como si dos animales desquiciados se estuvieran batiendo a puñetazos. Los animales que vivían cerca de la zona, incluso los orgullosos Lapan, los conejos gigantes y bestiales, sabían que era mejor no interferir en la pelea entre dos monstruos. Aunque Jin no le estaba causando daño permanente a Mr. 6, al mismo tiempo, Mr. 6 se había vuelto más lento debido a su mayor tamaño. Claramente no estaba acostumbrado a luchar en ese estado. Eres lento. Dijo Jin mientras se estrellaba contra el costado de Mr. 6, haciéndolo rodar unos pasos antes de usar su cola para atacarlo, pero Jin ya había desaparecido. Ahora eres un blanco enorme para que te aplaste. Volvió a golpearlo en el cráneo. Y aunque los ataques de Jin no causaban daño duradero, no era la imagen completa. Las armas de Jin tenían un revestimiento de piedra marina en la punta de cada púa. Y debido a que las movía a una velocidad tan rápida, que casi las volvía inflamables, las púas se dañaban. Y con cada golpe, algunos de los recubrimientos de piedra marina se desprendían y se clavaban en la carne del señor 6, clavándose en sus escamas. Y con ello, el señor 6 se debilitaba a medida que la lucha continuaba. Así que ahora todo se reducía a una batalla de resistencia. ¿Quién podría sobrevivir? Jin aplastó, Mr. 6 arañó. Jin esquivó, Mr. 6 aguantó el golpe. Y así sucesivamente. Pasaron varios minutos mientras ambos combatientes se miraban con enojo. Ambos tenían múltiples heridas en el cuerpo, y aún así seguían de pie. Debido a los ataques de Jin, Mr. 6 tampoco se curaba por completo, por lo que no podía mantener su estado completamente transformado. Ambos jadeaban, ninguno lucía mejor que el otro. ¿Ya te rindes? Preguntó Jin, jadeando. Escupió sangre en la nieve, mientras se limpiaba la sangre que le llegaba a los ojos. Ya era bastante difícil luchar a la luz de la luna. Luchar a ciegas no le serviría de nada. Solo uno de nosotros verá el final aquí. Dijo el señor 6 jadeando. Antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Esta ha sido la batalla más dura que he librado, tienes mi respeto. Pero terminemos esto, o gano o muero, no hay término medio. Jin resopló. Así que eres uno de ellos. Gruñó antes de esbozar una sonrisa. Una sonrisa sin burla. Entonces haré esto rápido. Vaya. Te iba a hacer la misma oferta, amigo. Dicho esto, ambos movieron y chocaron, dejando una nube de polvo nevada. Por un tiempo, los resultados fueron desconocidos. Antes de que una de las figuras emergiera, estaba Jin, quien sangraba profusamente del lado derecho de su pecho. El último golpe fue mortal. Tenía al menos 3 costillas rotas, y podía verlas. No era un espectáculo agradable ver el propio hueso asomando por la piel. Pero miró a su oponente, y estaba en mejor estado, no, estaba muerto. Se aseguró de ello al estrellarle 2 tonfas a ambos lados de la cabeza. Con su rápida recuperación, necesitaba acabar con él o se levantaría nuevamente. Y no arruinaría su derrota no dándole muerte. El hombre la deseaba, y aunque Jin rara vez respetaba a sus enemigos, Mr. 6 era la excepción. Era un guerrero de pies a cabeza. Dicho esto, Jin empezó a alejarse antes de caer, pero por suerte alguien lo agarró. Te excediste, hermano. Escuchó la voz de Bartolomeo antes de quedarse en blanco. Al menos ahora estaba en las manos seguras de sus compañeros. Sonrió al recordar que pudo cumplir la promesa que le hizo a su capitán. No volvería a perder.
192 con Kobe, después de haber separado con éxito al señor 3 de la señorita Día de la Madre, ambos se dirigieron hacia una zona boscosa. Un área donde Kobe podía aprovechar el terreno. Pero no salió como lo había planeado. Kobe gruñó internamente mientras sacaba algunas balas de su pierna, y las heridas volvieron a sanar. Sal, gatita. Te espera la muerte. Se burló el señor 3. ¿De verdad? ¿De dónde sacaste esas líneas? Resopló Kobe mientras saltaba de un árbol a otro mientras el señor 3 disparaba su ametralladora. No respondas a eso, es una pregunta retórica. Cállate, sábelo todo. Gritó el señor 3 mientras disparaba sin parar. La pelea no iba a ninguna parte. Pensó que tras atraer a Mr. 3 podría sobrevivir, pero esta pelea ya llevaba media hora. Y no podía ni acercarse. Bueno, podía, pero se arriesgaba a que le dispararan varias veces en el proceso. Había otra manera, si tan solo pudiera cortar esa cera, negó con la cabeza. Zoro le había enseñado el concepto de cortar acero. Pero, ni siquiera habían pasado 2 semanas. ¿De verdad podría hacerlo? Solo tendría esta oportunidad una vez. Y varias dudas se apoderaron de su mente. Pero fue entonces cuando oyeron una fuerte explosión, proveniente justo donde Usopp se enfrentaba al usuario de jarabe de arce. Fue un ruido fuerte, y Kobe escuchó el grito de Usopp. Sintió un nudo en el estómago. Oh, y así que esa es la explosión de abeja de arce de la señorita Día de la Madre. Sé que es un nombre raro, pero es efectivo, dijo el señor 3 en voz alta. Medio intentando irritar a su oponente, medio porque decía lo que pensaba. He oído que es una técnica muy mala. Pero torpe. A diferencia de mí, ella es una logia, así que puede convertir todo su cuerpo en su elemento y explotar como una granada, creando miles de agujas de arce que atraviesan a su objetivo y lo liquidan. Ese es su último movimiento cuando está acorralada. Bueno, al menos encuentra la paz en que el nariz larga pudo acorralar a un usuario de logia con sus trucos. No, y murmuró Kobe horrorosamente. Como si hubiera escuchado sus palabras, el señor 3 habló. No te preocupes, tu amigo murió rápidamente. Claro que no podrías haberlo salvado. Kobe no perdió el tiempo y se alejó de su escondite, directo a la línea de fuego mientras el señor 3 sonreía y disparaba varias balas. A Kobe no le importó, se dejó llevar por sus instintos. Su vista se nubló al entrar en estado de fluidez. 2 largas cuchillas de hueso salieron de sus brazos mientras cortaba las balas a una velocidad aterradora, ahuyentando incluso al señor 3. El señor 3 se tambaleó hacia atrás cuando vio que sus ataques no lo golpeaban, por lo que rápidamente cruzó sus brazos, el campeón de la vela lo protegería. Y sin embargo, cuando Kobe pasó junto a él, Mr. 3 se sorprendió, pero entonces el dolor lo invadió. ¡Ay! Cayó al suelo, dejando al campeón de la vela hecho pedazos, dejando atrás a Mr. 3 sangrando. Ese día, Kobe aprendió a cortar acero. Pero el pirata de pelo rosa tenía otras cosas en mente. No esperó a ver el estado de su oponente mientras corría hacia Usopp. Tenía asuntos más preocupantes. Del lado de Usopp, jadeaba, con el cuerpo completamente mojado por el frío del mar, pero estaba bien. Lamentablemente, no podía decirse lo mismo de su oponente, que no aparecía por ningún lado. En algún lugar de las frías aguas del mar, eso seguro. De todas las peleas, la de Usopp fue la más decepcionante. Usopp había engañado a la cazarrecompensas para que lo persiguiera por el mar helado. Con su supuesta forma de monstruo tentáculo, su peso ya era considerable. Usopp solo necesitó lanzar unas cuantas explosiones sobre el hielo, antes de que éste se derrumbara por su peso. La mujer, al verse arrastrada al mar, entró en pánico y usó una técnica llamada explosión de abeja de arce en el último momento, intentando hacerle daño. Destrozándose todo el cuerpo, miles de agujas de su elemento intentaron atravesar a Usopp. Pero honestamente, eso fue un movimiento estúpido, ambos estaban en el mar, y con un ataque explosivo todo el mar que estaba cubierto de hielo se hizo añicos, arrojándolos al cruel mar. Usopp logró salvarse de las agujas de arce usando el hielo antes de que lo alcanzara. El francotirador de nariz larga gritó al ser lanzado por los aires, antes de caer de nuevo al agua. Solo entonces recordó que técnicamente podría haber usado a Geppo, pero en el calor del momento lo olvidó. Cuando Usopp salió del agua, vio a su enemigo luchando. La señorita Día de la Madre forcejeó al intentar salir del agua, pero Usopp sabía que no debía contenerse.
Había intentado matarlos, a ellos y a sus compañeros de tripulación, varias veces, y había matado a muchos de los soldados que ya se habían cambiado de bando en su ira. Ella podía ser una mujer, y hermosa además, pero como dijo Kobe, no podía contenerse. Rápidamente sacó un trozo redondo de piedra marina y, con su onda, se lo lanzó a la boca abierta, que gritaba. La mujer se atragantó con la piedra marina y sintió que sus poderes se agotaban. Ella entró en pánico, por suerte había atrapado un trozo de hielo flotante, manteniéndose apenas a flote. La mujer escupió la bala de piedra marina mientras luchaba por salir del agua, y Usopp suspiró, sacó su revólver y terminó el trabajo rápidamente, antes de que surgiera otra pelea. Le disparó varias veces con balas de piedra marina antes de que su cuerpo se soltara del hielo flotante, sumergiéndose en el mar. No le gustaba matar. Quizás nunca le guste, pero su encuentro con piratas como Kuro le hizo darse cuenta de que no todos merecían amabilidad. Podría ser un golpe bajo si la tuviera. Antes de que pudiera oír más, oyó una voz. Usopp. El francotirador narigudo miró hacia atrás y vio a Kobe saltando hacia él, con los ojos llorosos. No sabes lo preocupado que estaba, uff. Gimió. Creí que estabas muerto. Espera, ¿qué? Quítate de encima. Ay, ahora tienes tus mocos en la cara. 193 La pelea entre los restos del ejército de Wapol con ayuda adicional de agentes de Baroque Works y los 4 compañeros de tripulación de los sombreros de paja causó una gran conmoción. Incluso si luchaban lejos del pueblo, las fuertes explosiones aún se oían desde allí. Dalton había reunido a algunos de sus hombres con la intención de investigar, pero Sanji los detuvo, aclarando que otros miembros de su tripulación ya lo tenían todo bajo control. Al principio, Dalton se mostró reticente, pero desde la atalaya, uno de sus hombres gritó y, desde allí, todos usaron los binoculares para observar la lucha. La atalaya solo tenía 3 pisos, pero era suficiente para ofrecer una vista clara. Incluso con la luz de la luna, pudieron ver la pelea. Dalton, Sanji, Achan y algunos otros usaron sus binoculares para observar toda la pelea. Un soldado incluso les contó cómo iba la pelea a los demás reunidos en la escalera y los pisos inferiores. Casi todos los habitantes del pueblo estaban reunidos en la atalaya o sus alrededores, ansiosos por saber cómo iban las cosas. Y como dijo el cocinero rubio, solo 4 hombres lograron derrotar al ejército de Wapol y aún más. Los habitantes del pueblo vitorearon, ondeando sus propias banderas junto a los sombrero de paja, los niños vitoreando, algunos llorando de alegría y felicidad. Para ellos, la etapa final de su pesadilla había terminado. Para Dalton, fue casi como volver a la historia de Barba Negra. Con unos pocos hombres a su lado, el cruel pirata logró destruir muchas ciudades y amedrentó a Wapol, obligándolo a huir de su país. Pero los sombreros de paja no se parecían en nada a los piratas de Barba Negra. Eran casi lo contrario. Mientras que el otro grupo pirata les infundía horror y angustia, los sombreros de paja les daban felicidad y alegría. Les daban libertad. Dalton aún tenía algunas dudas sobre los piratas del sombrero de paja, pero ahora todas estaban despejadas. Monkey D. Luffy era un buen hombre, a pesar de lo que dijeran el gobierno mundial o la armada. Vaya, mis compañeros de tripulación son geniales, ¿eh? Dijo una voz alegre. Dalton asintió. Esos son, pero su cabeza se giró bruscamente hacia el recién llegado. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Caminar sobre el aire? Dijo Luffy, técnicamente, todavía estoy en el aire. Dalton bajó la vista y vio que Luffy estaba en el aire, lejos de la playa. Se quedó boquiabierto. ¿Cómo era posible? También entonces Dalton notó una pequeña figura en el hombro de Luffy. ¿Qué hace Chopper-san contigo? Preguntó con curiosidad. El asistente del médico hizo mucho después de que Wapol obligara a los 20 médicos a no atender a los civiles. Aunque Kurea era tacaña y rara vez salía de las montañas, Chopper buscaba pacientes y los atendía. Wapol intentó muchas veces castigar al bisón por lo que hacía. Pero, como cualquier bisón, la lucha era su sustento. En cada ocasión, Chopper ponía a prueba a las fuerzas de Wapol. Los habitantes del pueblo adoraban al doctor de bisones, pero Chopper solía ser demasiado tímido para hablar con los demás y mantenía las distancias. Así que fue una sorpresa que Luffy no solo estuviera cerca del bisón, sino que además lo llevara en el hombro. Oh, él es mi futuro compañero de tripulación. Sí, dijo Luffy. Esta vez, Chopper no lo reprendió, solo resopló. Eso hizo que la sonrisa de Luffy se ensanchara aún más.
Entonces te deseo suerte, Chopper-san, dijo Dalton con una leve sonrisa. Parecía que su médico de bisones iba a abandonar la isla. Por un instante, vio tristeza en sus ojos, así que añadió. No te impediremos seguir tus sueños. Ya te agradecemos todo lo que hiciste y sabemos que este reino siempre será tu hogar. Chopper abrió la boca, pero no sabía qué decir. Así habló Luffy. ¿Esta es tu nueva declaración, Rey Dalton? ¿Será un pirata, sabes? Dalton parpadeó. Puedes tomarlo como está, aunque Chopper-san se convierta en pirata, ten esto en cuenta. Él y su tripulación siempre serán bienvenidos aquí, dijo. Eso a menos que otro grupo pirata nos ataque de nuevo, rió entre dientes con vacilación. Ser una de las primeras islas de la Gran Línea significaba muchos problemas. Luffy tarareó, fijando la posición de Chopper en su hombro. ¿Sobre eso? Tras la pelea, los habitantes del pueblo se acercaron a los soldados caídos que se habían cambiado de bando. Muchos estaban muertos, pero una buena parte seguía con vida. 4 de los 20 médicos también fueron alcanzados por el tentáculo gigante y no pudieron sobrevivir. Aún así, fue un mejor resultado. Aunque parecía que, dondequiera que estuvieran el señor 3 o la señorita Goldenweek, lograron escapar en el último minuto. Esto asustó un poco a la gente de la isla, pero reforzaron sus defensas y se mantuvieron en guardia. Cada pueblo vigilaba atentamente a cualquier desconocido. Jin tuvo que recibir atención médica inmediata tras salir de la pelea. Por suerte, no fue necesario el brujo, ya que los 16 médicos restantes lograron curarlo muy bien. Junto con otras cosas, incluso sin órdenes, Sanji y Usopp tomaron medidas adicionales para visitar los mercados de frutas o árboles frutales de los alrededores para encontrar las 2 frutas del diablo que deberían aparecer. Encontraron la fruta Zoan, era exactamente igual a la imagen de la enciclopedia de frutas del diablo, ayudó a saber qué buscar, pero no encontraron la otra fruta. Pero eventualmente deberían encontrarlo. Zoro fue el primero en llegar desde la cima de la montaña. Dijo que parecía haberse perdido en el gran castillo, y sus compañeros lo creyeron. Nadie dudaba del sentido de la orientación de Zoro, o de su ausencia. Aún así, después de que el resto de los sombreros de paja bajaran de la montaña, con mucha dificultad, pues Sabo y Luffy los habían dejado ir a su aire. Quedaron muy impresionados por lo que Kobe, Usopp, Jin y Barto lograron. Planeaban pasar la noche allí y emprender su viaje a primera hora de la mañana. Chopper ya conocía a todos los sombreros de paja y estaba intentando convencer a la doctora Gurea de irse. Aunque les costó mucho. Gritos, lanzamientos de objetos y todo eso, pero justo a medianoche. Toda la isla contempló el florecimiento de una explosión artificial que parecía un hermoso sakura. La gente estaba alegre, feliz y agradecida por el nuevo comienzo. De hecho, Dalton y algunos habitantes del pueblo querían cambiar el nombre de su isla. Así que pasó del reino de Drum al reino de Sakura. Muchos lloraron de felicidad ese día, algunos por la libertad, otros por el nuevo futuro. Junto con la bandera del reino de Sakura, también ondeaba la bandera de los piratas del sombrero de paja. Fue un final hermoso. Incluso el señor 3 y la señorita Goldenweek, quienes fueron capturados por Luffy y curados, se alegraron de que los sombrero de paja no los entregaran al reino de Sakura, donde podrían ser ejecutados. Algo similar les ocurrió a los 2 leales guardias de Wapol que sobrevivieron. Aunque, al mismo tiempo, al señor 3 y a la señorita Goldenweek no les hacía mucha gracia tener una serpiente gigante protegiéndolos. Además, podían oír cómo el capitán de los sombrero de paja interrogaba sin piedad a alguien. Y cuando supieron que era un agente de Cyberpol, se asustaron aún más. Se prometieron a sí mismos no hacer nada contra los sombrero de paja si salían con vida de aquella situación. 194 El Going Merry navegó por el mar, remolcado por Momo, con el miembro más nuevo de la tripulación. Chopper no sabía qué pensar de sus compañeros, salvo que todos eran raros. Con razón Luffy decía que todos eran anormales. Cuando el capitán del barco no estaba entrenando ni comiendo, probablemente intentaba nadar más rápido que el rey del mar Momo, y además era un consumidor de frutas del diablo. ¿Cómo podía tener sentido? Chopper no sabía que los consumidores de frutas del diablo pudieran hacer eso. Pero la explicación de Luffy tenía sentido, solo un poco. Lo llamó resistencia al mar, un término inventado, pero la teoría era que tras una larga exposición al mar, ya sea nadando o bajo la influencia de una piedra prismática marina, el cuerpo debería ser capaz de adaptarse.
Chopper no sabía si era posible para otros, pero aceptó la explicación de Luffy. Otro gato. Luffy también parecía ser un adicto a la adrenalina. Le encantaba el peligro por alguna extraña razón. Otros podrían haberse horrorizado, pero Chopper se emocionaba al ver lo que hacía Luffy. Combatiendo olas gigantes en la tormenta con su naginata, cortándolas por la mitad con la pura presión del viento. Usando la cadena de su naginata sin nombre para atrapar peces o pájaros gigantes, y estos eran solo algunos ejemplos. Era tan fuerte. Y como un mink, que generalmente estaba dotado de habilidades de lucha, Chopper realmente respetaba esa fuerza. Al igual que Luffy, Zoro también disfrutaba entrenando, ya sea entrenando con sus compañeros o intentando imitar a su capitán y luchar contra reyes del mar en el agua. Pero eso era solo lo que tenían en común. Donde a Luffy le encantaba comer, a Zoro le gustaba dormir, y mucho. Antes de unirse a la tripulación, solía ser un bebedor empedernido, pero por orden del capitán lo dejó. Ahora, principalmente, intentaba superar a Luffy en bebida con leche u otras bebidas sin alcohol. Lo cual era una derrota, ya que nadie podía superar a Luffy en comida o bebida. Podía vencer a un rey marino en un concurso de comida. Luffy era simplemente extraño, pero en el buen sentido. Y volviendo a Zoro. A Zoro le encantaban los desafíos, siempre parecía intentar conseguir pelea con Sanji o Kuina. Y por alguna extraña razón, si le quitabas la vista de encima un segundo, se perdía en algún lugar del barco. Chopper había preguntado a otros al respecto, pero parecían aceptarlo como algo común en Zoro. Luffy, por otro lado, explicó que Zoro padecía una enfermedad incurable que le había quitado el sentido de la orientación, y que ahora el espadachín de cabello verde estaba incapacitado. Chopper se sentía muy mal por no poder curarlo. Quizás en el futuro pudiera hacerlo. Uno de sus sueños era encontrar una cura, pero incluso así, encontrar una cura para la orientación podría ser tan difícil como encontrar una cura para el cáncer. Pero Chopper la aceptaría. La otra espadachina del barco era una mujer llamada Kuina. Si Zoro era impetuoso y brusco, Kuina era elegante y dulce. La primera vez que Chopper la conoció, la dama blanca incluso se esforzó por darle helado. El sabor era bueno, pero quizá fuera el helado más frío que jamás había probado, y Chopper vivía en una isla de nieve, pero incluso para él, el helado estaba demasiado frío. Quizás tuviera algo que ver con sus poderes. Hablando de comida, la mayoría de los platos y la comida los preparaba Sanji. Hachan también ayudaba, pero sobre todo Sanji. Y la comida que preparaba era de otro mundo. Literalmente, como Luffy sacaba recetas raras y Sanji las preparaba, no era solo él. La mayoría de la tripulación desconocía qué eran los alimentos, casi siempre. Como otros, también entrenó, pero su entrenamiento fue un poco extraño. Sanji debía repartir comida y hacer todo el trabajo con los ojos vendados por alguna razón. Una técnica extraña, pero Chopper quedó maravillado por la perfección con la que Sanji realizó su trabajo a pesar de este inconveniente. Aunque fuera del trabajo con comida, Sanji parecía despistado y a menudo se golpeaba contra paredes o puertas con los ojos vendados. Aunque parecía estar mejorando. Chopper aún recordaba lo caótico que fue el desayuno con la comida de Sanji. En una ocasión, solo él y Sparky estaban sentados, mientras los demás se peleaban por una porción mayor. Sanji había preparado más que suficiente para todos, pero aún así. Hablando de Sparky, quizás era el miembro menos raro de la tripulación. El primer oficial de Luffy, un mono de 6 brazos, lo hacía aún más raro para Chopper. Luego estaba Nami, ella tampoco era tan rara. Salvo cuando veía oro o dinero, era cuando empezaba a actuar de forma extraña, como si se reencontrara con su amado perdido. Al igual que Nami, Vivi también era buena. Pero muy olvidadiza, olvidaba cosas generales, en general. Pero también era genial, sobre todo con esa arma rara que usaba para entrenar, el cortador de pavo real, como la llamaba. Se veía genial con esa arma. Y su pato, Karoro, también era genial. Aunque un poco cobarde. Hablando de cobardes, los pensamientos de Chopper lo llevaron de vuelta a Usopp. El Dr. Bison no sabía por qué actuaba con tanta cobardía, aparentemente asustado de su propia sombra. Y aún así, fue lo suficientemente valiente como para enfrentarse a poderosos usuarios de frutas del diablo con solo su ingenio. Chopper no vio toda la pelea desde arriba cuando Luffy llevaba a Chopper al hombro y observaba la batalla desde el cielo, pero Usopp era un luchador realmente bueno. Lo que podía hacer con una pistola o una honda era asombroso. Podía curvar las balas, ¿cómo era posible?
Pero Usopp era igual de impresionante. Y eso sin mencionar todos los extraños artilugios que estaba intentando desarrollar para acompañar a su onda o pistola. Honmi, Yosaku y Bartolomeo eran un trío, siempre metiéndose en líos con Namio-jin, o recibiendo palizas de Zoro durante el entrenamiento. Chopper los había apodado el trío divertido, y solían hacer cosas divertidas como cantar, meterse en líos o pelearse por tonterías. Aunque otros los apodaban el trío molesto. Furia Blanca también era una serpiente genial y muy fuerte. Y tenía alas, era simplemente increíble. Seguía bastante reservada, ya que el clima seguía siendo frío mientras el Going Merry zarpaba. Pronto saldrían de la zona fría, así que la serpiente debería poder salir del almacén. Por ahora, sin embargo, estaba cuidando a los 2 prisioneros que estaban en el almacén de Going Merry. 195 Chopper había visto a otro tipo el día anterior cuando subió por primera vez al Going Merry, pero no estaba allí. ¿Se escapó? No lo sabía. No preguntó, tenía mejores cosas que hacer. Como cuidar de Jin, uno de sus compañeros de tripulación. Sin embargo, ahora estaba completamente recuperado. Jin tenía muchas heridas de su lucha contra el salvaje Mr. 6, pero su cuerpo se recuperó rápidamente gracias a una técnica marina que él y algunos otros poseían. Se llamaba retorno a la vida. Con él, uno podía hacer que sus cuerpos realizaran acciones extremas. Algo similar a como Chopper tenía 2 hienas. Aunque Chopper solo podía transformarse en su forma pequeña y en una más grande y musculosa, esto excluía la forma monstruosa que adoptaba al mirar la luna. Chopper sospechaba que la técnica de retorno a la vida tenía alguna conexión con la biorretroalimentación. Y Luffy animó a Chopper a aprenderlo y le dio el libro necesario para aprender dicha técnica. Podría ayudarlo a fortalecerse, según Luffy. Así que, como Mink, estaba emocionado por aprenderlo. Y Chopper tenía un don para la técnica. Kobe, junto con él, también intentaba aprenderla, así que ambos se ayudaron mutuamente con lo que descubrieron. Kobe también era genial, tenía poderes increíbles y un gran sentido de la justicia. Además, era uno de los compañeros de tripulación menos raros. Pero eso fue hasta que lo vio pelear. El chico era literalmente suicida en su forma de pelear. Pero eso era él intentando dominar el poder de su fruta del diablo. Las frutas del diablo traían consigo todo tipo de habilidades extrañas, así que simplemente las aceptó. Hablando de frutas del diablo, una vez que Jin estuvo completamente curado y remendado, listo para entrenar, Luffy se le acercó con una fruta del diablo en particular y le preguntó si estaba dispuesto a comerla. Jin ni siquiera cuestionó y se la comió de un bocado. Eso era otra cosa, Jin era muy leal al capitán. Cuando Luffy le hizo una pregunta, el hombre la confundió con una orden y se comió la fruta de inmediato. Pero no importaba, ahora el hombre intentaba acostumbrarse a sus nuevas habilidades de Zoan. Fruta del dragón. Modelo Ankylosaurus resulta irónico, ya que hace apenas un día Jin luchó contra el mismo usuario de la fruta del diablo, su anterior dueño. Aún así, Chopper sentía mucha curiosidad por su habilidad. Principalmente cuando Luffy le encargó investigar la fruta del diablo tipo Zoan, ya que, al igual que con la medicina, técnicamente se podían potenciar sus poderes. Era como doparse, pero no al mismo tiempo, ya que la mayoría de los Zoans tenían un sistema inmunológico más fuerte para contrarrestar los efectos negativos de las drogas. Así que Chopper también intentaba descifrar cómo funcionaban los poderes de Jin junto con él. Lo cual era bastante difícil, ya que antes de investigar sobre los Zoans, siempre había creído que otorgaban al usuario la capacidad de transformarse en animales u otras criaturas. Pero ahora sabía que no era así. Chopper se sentía estúpido por pensar que, genéticamente hablando, uno sigue siendo completamente humano incluso al transformarse, por así decirlo. Las frutas Zoan eran mucho más parecidas a una armadura. Envolvían a quien las usaba y les otorgaban habilidades. El propio Jin lo dijo. Se sentía como llevar piel de animal sobre la ropa. Esa podría ser también la razón por la que la ropa permanecía prácticamente intacta incluso cuando el usuario de la fruta crecía. Cuanto mejor se usa la armadura, más poderoso se vuelve y se adquieren nuevas habilidades. Al igual que Jin, Luffy le ofreció otra fruta del diablo a Usopp. La fruta Sice. Pero el hombre estaba investigando antes de tomarla, ya que la fruta Munch Munch de Wapol también era una opción. La fruta del Día de la Madre, o la fruta de Oneibe, parecía haberse perdido en la isla, ya que incluso después de buscar incansablemente por toda la isla, Luffy y sus compañeros de tripulación no pudieron conseguirla.
Chopper se sintió bastante triste cuando sucedió. Era una frutalogía. Quien la consiguiera obtendría muchas habilidades. Y, sin embargo, parecía estar perdida. Chopper también quedó muy impresionado por Luffy y la tripulación, ya que poseer poderosas frutas del diablo podía ayudarle a sobrevivir en el cruel mar. Chopper no quería recordar su pasado, pero quien lo separó de sus padres, ese hombre, también poseía una poderosa fruta del diablo que usaba para mantenerlo a él y a los demás niños bajo control. Aún así, las frutas del diablo no eran la única forma de ganar fuerza. El hombre más fuerte del barco no tenía ninguna. Y ese era Sabo. No formaba parte de la tripulación, pero era el hermano mayor de Luffy, del ejército revolucionario. Era bastante fuerte, más fuerte que Luffy, y aún así era un verdadero ratón de biblioteca, leyendo libros viejos que tenían guardados. Chopper desconocía el idioma. Los libros usaban el lenguaje antiguo, perdido hace siglos. Pero Sabo tuvo la amabilidad de darle notas y consejos para aprender las técnicas, junto con Vivi, quien también parecía conocerlo. La tripulación podía ser rara, pero ahora era suya. Y a Chopper le encantaba. Ahora era un pirata. Ah, casi se olvidó de Momo, el rey marino vaca de los piratas del sombrero de paja, quien tiraba del barco la mayor parte del tiempo. El rey marino también era muy amable y tranquilo. Algo parecido a Achan. Chopper se había sentado de cabeza varias veces, disfrutando de la brisa. Ya le caía bien la tripulación y estaba deseando ver las aventuras que vivirían en el futuro. 196 fue solo otro día en Going Merry, Nami y Vivi se relajaban al sol, disfrutando de la cálida brisa. El Going Merry estaba un poco lleno, así que tuvieron que subir al piso superior y apartar unos naranjos para que ambas pudieran tumbarse. Casi todos los hombres de la tripulación estaban en el océano nadando, a excepción de los usuarios de la fruta del diablo, que flotaban con la ayuda de anillos de natación que estaban atados al barco. Tras el invierno en la isla, ambos estaban hartos del frío. Vivi, sobre todo, porque nació y creció en un país desértico. Nami Swan. Vivi Swan. Gritó Sanji, con una venda negra a juego con su traje, mientras daba vueltas con 2 platos de fruta y helado. Traje bocadillos. Dicho esto, colocó los 2 platos y se dirigió de nuevo a la cocina. Me confunde cómo puede hacer todo ese trabajo con esa venda en los ojos, murmuró Vivi, un poco impresionada. Bueno, es parte del trío de monstruos, dijo Nami encogiéndose de hombros. Estaba leyendo un libro y, sin apartar la vista de su lectura, tomó una uva del plato y se la metió en la boca. Sí, asintió Vivi. Aunque Kuina me parece la más impresionante de las 3. Bueno, es genial. Literalmente, rió Nami. Y los chicos de nuestra tripulación también están buenísimos, le guiñó un ojo a Vivi, y la chica de pelo azul se ruborizó un poco. Sí, sobre todo, Luffy, dijo Vivi en un susurro, mirando a su alrededor para asegurarse de que no estuviera allí. Tiene un cuerpo buenísimo, es casi irreal, lo perfecto que se ve. Yo también, hermana, Nami asintió sin dudarlo, pero luego frunció el ceño y miró a Vivi. Pero no voy a compartir, solo para que lo sepas, Vivi se rió entre dientes. Lo mismo digo, eso sería raro, dijo. Ambas sentían algo por Luffy, y él parecía bastante abierto al respecto. Así que, entre otras cosas raras, lo aceptaron. Además, la poligamia era bastante común en el mundo, sobre todo cuando las profesiones más peligrosas estaban dominadas por hombres. Aunque estoy segura de que a Luffy le encantaría un trío. Es decir, es bastante abierto a la hora de construir su supuesto harén. Entonces tomó una uva del tazón y se la metió en la boca, disfrutando de la fruta fresca. Nami rió entre dientes, pero se frotó la barbilla. No estoy segura de eso, si Luffy tiene varias parejas, creo que se casará con todas. Dijo. A diferencia de Sanji, no es un mujeriego ni busca a todas las chicas, sí, es bastante directo en algunas cosas, pero probablemente asuma la responsabilidad en lugar de, ya sabes, andar perdiendo el tiempo. Hablando de penes, y Vivi dio una sonrisa astuta. No. Chilló Nami, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. No vamos a tener esa conversación y... Parecía un poco avergonzada. Anda, no te pongas sentimental conmigo, gimió Vivi, abrazándola y agitando las manos dramáticamente. Está buenísimo, y sabes que no recuerdo la última vez que tuve una charla de chicas, dijo, relajándose en su silla. Con las obras barrocas y los revolucionarios, tenía poco tiempo para todo eso. ¿Qué? Creía que ya habías hablado bastante de chicas con Kuina en la isla Drum.
Vivi puso los ojos en blanco. Por favor, Kuina no hay mejor manera de decirlo. Es tan densa como el hielo que invoca. Nami rió entre dientes. O sea, míralos, Zoro y Kuina están hechos el uno para el otro, pero al mismo tiempo, eran literalmente tontos con sus sentimientos. Nami se encogió de hombros, sonriéndole levemente. Es como si estuvieran hechos del material más denso del mundo. Vivi se rió entre dientes. Dios, me encanta tener una chica con quien hablar de estas cosas, así que eres de esas, chismosas. Nami puso los ojos en blanco, pero rió entre dientes. Sí, hacía tiempo que no tenía una. Aunque Nojiko era su hermana y era tan problemática como ella, no eran tan cercanas como para tener ese tipo de conversaciones. Sobre todo cuando empezó a trabajar para Arlong. Tenía algunos amigos en el trabajo, pero después de que el último la dejara y se fugara con su tesoro, intentaba evitar tener amigos por todos los medios. Ahora volvamos al tema en cuestión y la polla de Luffy. No negó Nami, haciéndole callar. Y baja la voz, sus mejillas ya estaban rojas. Y a Vivi le pareció adorable. Vamos, dijo Vivi, sacando a Nami de su mundo. ¿Crees que ella sabe si puede estirar su pene? Nami jadeó. Vivi. Susurró, gritó escandalizada, con las mejillas visiblemente rojas. Vamos, grandota. Piénsalo, si puede estirarlo, quizá también pueda controlar el grosor, dijo Vivi, guiñándole un ojo. Sus mejillas también estaban rojas. Se lo estaba pasando en grande, mientras que Nami se sonrojaba aún más. Lo has pensado, ¿verdad? Pervertida encubierta. Nami la miró con ira, pero no había enojo en ella. Te he visto hacer bastantes visitas al baño después de mirar el cuerpo de Luffy, ¿te gusta restregártelo, Vivi movió las cejas. HMPH. Dijo Nami, mirando hacia otro lado, sin negar las afirmaciones de Vivi. Vamos, Vivi le dio un codazo a Nami en el estómago. Dilo. Volvió a tocarla con una sonrisa zorruna. Dilo. ¿Por qué tú y? Nami agarró a Vivi, rodeándola con sus brazos mientras le daba un cosquilleo, mientras la chica se reía. Tú empezaste. Ahora enfréntate a mi técnica definitiva. Y entonces, Nami gritó cuando Vivi agarró un puñado de los pechos de Nami, apretándolos, mientras comenzaba a jugar con ellos. Oye, para, gritó Nami, intentando activamente no gemir. Déjalo ir primero. ¿Y por qué tú y? Pero entre el forcejeo entre los dos, ambos cayeron, riendo. Solo después de unos minutos se detuvieron. Rodeados de naranjos, estaban en parte seguros de que nadie veía eso, también todas sus conversaciones eran en voz baja, pero aún así. Fue entonces cuando Nami notó algo. ¿Eso es y? ¿Qué? Vivi miró lo que Nami señalaba y se sorprendió al ver que en el naranjo había una fruta que definitivamente no era una naranja. Era una fruta del diablo. La rama G3 de la infantería de marina estaba en ruinas. La base, ubicada en la isla tropical de Nanimonai, estaba ahora en llamas. Los edificios estaban destruidos y los cadáveres de marines y piratas yacían en el suelo. La mayoría de las bajas se produjeron entre los marines. Incluso la orgullosa bandera de los marines quedó quemada por las llamas. Aún así, la lucha estaba lejos de terminar. La isla Nanimonai era una de las islas a las que Locke Pose se conectaba. Por eso la rama marina se estableció aquí, para que los piratas novatos desafortunados fueran atrapados por los marines antes de que pudieran continuar su viaje. A diferencia de otras bases de marines en Grand Line, esta isla contaba con alojamiento. Al igual que Marineford, solo unas pocas bases albergaban a civiles familiares cercanos de los marines que vivían con ellos. Había alojamientos familiares en la isla, razón por la cual era una de las ramas de marines más vigiladas, y sin embargo, hoy estaba siendo atacada. Los civiles corrieron para ponerse a salvo. Los niños lloraban al abordar el barco. Los marines intentaban impedir que los piratas dañaran a los civiles. Justo en el centro de la isla, la lucha continuaba. Piratas contra marines. Y aunque el número de marines era mucho mayor que el de piratas, hubo más bajas entre ellos que entre piratas. El cuerpo de Sinbad voló como una bala que atravesaba uno de los edificios, antes de que el marine pudiera detenerse. El hombre resopló, limpiándose la sangre de la cara, y se puso de pie. Su armadura azul estaba rota y abollada en múltiples partes, con grietas visibles a simple vista, y aún no había sido reparada. Es posible que una costilla rota le hubiera perforado los pulmones, pero aún así, el hombre se mantuvo firme frente al enemigo.
El agarre de Sinbad sobre su espada de doble filo se hizo más fuerte mientras la electricidad brillaba alrededor de su cuerpo. Debo decir que tu fuerza es realmente formidable para ser un simple vicealmirante. Me imagino por qué algunos de mis compañeros fueron capturados por los de tu clase. Con razón mataste a un tobigopo. El cruel pirata rió, con múltiples heridas en el cuerpo, pero parecía imperturbable. Te reconozco el mérito de haberme hecho daño. El hombre era alto, muy alto, con 2 colmillos como los de un elefante que salían de su hombro. Yag la sequía, una de las estrellas de los piratas bestia, resopló. Pero aún así, no debía haber perdido el tiempo aquí, pero alguien tenía que darte una lección para que no te movieras de tu lugar. No solo mataste a uno de los míos, sino que capturaste a 2, por eso, asumirás las consecuencias. N/A. Realmente sé cómo crear el ambiente y matarlo, ¿no? Jejeje, de todos modos, agregué algunas cosas sobre Zoans que son básicas y no entrarán en juego más adelante. Además, ¿por qué de repente incluyó a Sinbad en este capítulo? La clave está en el nombre de la isla. En fin, que tengas un buen día. Adiós. 197. Bueno, ahora sabemos dónde estaba el arce, reflexionó Luffy mirando la naranja espiralada. ¿De verdad que olvidamos revisar el lugar más obvio?, negó con la cabeza. La tripulación estaba reunida, todos contentos de tener otra fruta en sus manos. Luffy abrió el cofre y dentro había otras 2 frutas. Ahora tenemos 3 frutas, Luffy miró a Usopp, quien se retorció un poco incómodo. Entonces, aunque Nami fue quien encontró la fruta, tú fuiste quien se encargó del consumidor de jarabe de arce, puedes comerla si quieres. Aunque le deberás un favor a Nami. Ese era el sistema que Luffy había improvisado. La tripulación tendría un montón de dinero en el futuro, sin duda después de la isla Esquipiea. Así que intercambiar cosas con dinero de los compañeros de tripulación sería inútil, ya que cuando todos son ricos, el dinero es solo papel y piedra. Así que se le ocurrió la idea de deber favores a cambio de frutas u otras cosas. Luffy sería quien lo registraría, y, por supuesto, los favores tendrían que ser aprobados por él o por el vicecapitán al cobrarlos. Los favores injustos no se aprobarían. Hablando del vicecapitán, Sparky se negó a asumir oficialmente el título por alguna extraña razón. Luffy no insistió, quizá por su pasado. Pero su puesto de vicecapitán estaba vacante. Y aún no se lo había comentado a sus compañeros. Quizás debería hacerlo después de esto. Kobe habló, sacando a Luffy de sus pensamientos. Usopp, con tu creatividad podrías hacer un montón de cosas, dijo Kobe, con una garra asomando por la piel. Los poderes de las frutas del diablo se basan principalmente en la creatividad, y seguro que no te falta en ese aspecto. Hubo algunos asentimientos. O puedes usar cualquiera de las otras 2 frutas. Todas pueden usarse con tu creatividad, dijo Luffy. La fruta de Guapol podría ayudarte con la ingeniería, creando nuevas armas y cosas, y. Su tamaño podría convertirte en una persona muy ingeniosa. Podrías llevar el Going Merry en el bolsillo, y lo mismo ocurre con otras cosas, tú decides. Oye, ¿no le estás pisando los talones?, preguntó Sabo. Incluso sin una fruta del diablo se pueden hacer muchas cosas. O sea, yo puedo hacer casi todo con mi pipa, dijo mientras hacía girar la vara de metal juguetonamente. ¿Te gusta engañar a tus enemigos? No te preocupes, dijo Luffy rotundamente. Sí, espera. Gruñó Sabo mientras Luffy y algunos más se reían. Me choqué con esa, ¿verdad? Luffy asintió antes de volver al tema y mirar al francotirador. En fin, lo que dijo Sabo es cierto, pero no quiero que haya 3 frutas del diablo juntas. Las frutas del diablo son raras, sería una tontería perderlas. Los demás asintieron. Además, ya conocen a Geppo y Zoro, también están trabajando en Retorno a la Vida y Cuerpo de Hierro, así que creo que sería un buen momento para añadir una fruta del diablo y ampliar sus habilidades. Antes de que Sabo pudiera decir nada, Usopp habló. Luffy, creo que deberías darme la fruta Sice. Todos sus compañeros lo miraron. Algunos lo interrogaron, mientras que otros lo aceptaron. ¿Es para el Going Merry?, preguntó Luffy con simpatía en sus ojos. La pequeña carabela no estaba diseñada para las aguas turbulentas del Grand Line, e incluso con mucho cuidado por parte de Luffy y los demás, las olas estaban dañando el botín. Luffy podía oír el dolor del barco, que intentaba ocultar. Y con casi 20 miembros a bordo, el barco se estaba llenando un poco. Usopp asintió. En parte, sí.
Pero una logia se basaría completamente en el combate, y la fruta Munch Munch se basaría completamente en la invención. Quiero tener un lugar en ambos campos. Luego Usopp caminó hacia la fruta y la recogió. No soy como ustedes, pero disfruto bastante de las peleas, y con la fruta Sice. Puedo hacer que la gente me subestime y, al mismo tiempo, llevar un arsenal de munición infinita para mis pistolas o mi onda. Rayos. Incluso podría meter un cañón o una bazuca en el bolsillo si quisiera. Usopp miró a Luffy y sonrió. Luffy asintió. Hablando de hacer que los demás te subestimen, miró a los demás. Algunas frutas pueden hacer lo mismo, pero una podría ser mejor que la otra. Al igual que la fruta Sice, también existe la fruta Mini, que es una versión debilitada de la misma. Recomiendo no revelar tu fruta al enemigo o al menos engañarlo con ella. Usopp se sorprendió, pero asintió. Si sus enemigos creían que tenía la fruta Mini, no esperarían que se convirtiera en un gigante y los aplastara con una fuerza brutal. Lo cual era posible con la fruta Sice. Pues la tomaré. Usopp miró a Yosaku. Lo siento, sé que también querías la fruta, pero aprecio a los gigantes tanto como tú. Así que no me lo tengas en cuenta. No, me parece bien, hermano mayor, dijo Yosaku levantando el pulgar. Te lo has ganado. Y además, admiro a los gigantes, siendo uno. Por otro lado, en realidad, Luffy los interrumpió. Cuando le pregunté a la gente de Cyberpol sobre las habilidades de la fruta, no solo podía transformarse a sí mismo en grande y pequeño, sino también en otros. Pero requeriría más resistencia. Al escuchar eso, los ojos de varios de sus tripulantes se iluminaron. Oye, come la fruta ya, dijo Jin, y atrajo toda la atención. Yo también quiero ser un gigante, dijo tímidamente, un poco avergonzado. Usopp asintió. Así que esto es definitivo. Miró su propia fruta y luego a las demás. Además, creo que es mejor que Nami o Vivi consigan la fruta logia. La encontraron. Además, ya domino bien el Teca y estoy aprendiendo retorno a la vida, así que creo que podrían aprovechar mejor la intangibilidad de la fruta. Tanto Nami como Vivi se sorprendieron un poco y no supieron qué decir. Usopp podía ser un poco bobo, pero se preocupaba mucho por sus compañeros. Luffy le dio una palmadita en el hombro. Buena decisión, amigo. Luffy dijo. En realidad no quería mencionarlo, pero el Going Merry es un poco pequeño para tanta gente, así que necesitamos mucho el poder de la fruta. Con eso podríamos reducir todo el oro y otros tesoros a un tamaño pequeño y vaciarlo para un alojamiento temporal para la tripulación. Usopp se rió. Eso también, dijo. Quizás así podrías dormir en una habitación, en lugar de en la cofa. Luffy resopló divertido. Nunca. Todos se rieron entre dientes mientras observaban las interacciones. 198 Luffy volvió a mirar a Usopp. Sé que tenías puesta la fruta fase y la fruta Warp, pero incluso con Morgan al mando, la primera fruta no se pudo encontrar en ningún lugar del Grand Line, ni en Paradise ni en el Nuevo Mundo, y alguien podría tenerla, o podría estar en cualquier isla. Y como dije, si mi información es correcta, alguien ya está usando la fruta Warp. Así que es lo mejor que tenemos ahora mismo. Y con lo cerca que estaban de Haya, sus compañeros necesitarían toda la ventaja posible si querían sobrevivir contra Barba Negra. Después de eso, tendrían mucho más margen de maniobra. Por eso estaba siendo un poco insistente. Claro que Luffy, Ace y Sabo se enfrentarían a ese gordo cabrón y le darían una paliza. Pero la tripulación de Barba Negra también era muy problemática. Sobre todo porque no sabía si conocían el Haki. No, ser un fantasma sería genial, pero podría ser tan pequeño que me colaría por las grietas del suelo. Pero sí, poder teletransportarme a cualquier lugar también sería genial, pero tenemos que usar lo que tenemos. Luffy asintió antes de sonreír. ¿Ya estás pensando en cómo hacerlo, eh? Pues entonces, buena suerte. ¡Ay! Dijo Usopp, mientras comía un poco de fruta y sacaba la lengua con asco. ¡Qué sabor tan horrible! Sí, bueno, un gran poder conlleva un gran asco, dijo, entregándole un vaso de agua. Tras consumir la fruta, Usopp probó su poder en sí mismo y se volvió diminuto. Se ven gigantescos desde aquí abajo. Dijo Usopp, con un tamaño comparable al de una pelota de tenis. Oye, hazte grande. Hazte grande. Le instó Barto con entusiasmo. No. Luffy negó con la cabeza. Estamos en un barco, ¿recuerdas? El acosado usuario de la barrera verde se desplomó, pero asintió. Sí, pero no en el Going Merry y se dañaría.
Sí, y fue entonces cuando oyeron una pequeña explosión a lo lejos. Todos giraron la cabeza y vieron que barcos piratas atacaban una embarcación. Y la lucha parecía inclinarse a favor de los marines. Bueno, ¿quieres probar tus nuevos poderes? Preguntó Luffy mientras Usopp recuperaba su tamaño normal. No hay mejor experiencia que una batalla campal, Hachi. Momoe. Acércanos a la batalla. Según la orden del capitán, el rey del mar se dirigió hacia el barco de la marina. Pero al acercarse a los barcos de la marina, vieron que no era un simple barco de la marina. No, parecía mucho más un barco de evacuación. Sí, creo que deberíamos experimentar con mis poderes más tarde, dijo Usopp, mientras levantaba su revólver y disparaba a un pirata que estaba a punto de matar a una niña. El pirata recibió un disparo en la cabeza al caer al agua. La pobre chica estuvo a salvo por un momento, pero al mismo tiempo, la pequeña vio venir al otro grupo. Luffy no dijo nada y saltó de su barco, seguido por Sabo, Zoro y Sanji. Todos se lanzaron al barco, atrayendo toda la atención. Sobre todo cuando Sabo estrelló la cabeza de uno de los piratas contra el suelo, aplastándole el cráneo contra la cubierta. ¿Qué? Los piratas se detuvieron y movieron sus cabezas hacia las nuevas figuras. Todos observaron lo que estaba sucediendo. Y al ver a las personas nuevas, algunos las reconocieron. Es el héroe caído. Dijo uno de los civiles. No era un marine, pero tenía una espada intentando contener a los piratas. Aunque era un barco de evacuación de marines, los marines a bordo eran pocos, así que la mayoría de quienes se defendían de los piratas eran civiles. Mientras que algunos civiles tenían espadas, otros solo podían usar madera, ladrillos y otros materiales para defenderse. Estaban tan desesperados. Y ante la llegada de Luffy y su tripulación, todos los piratas y civiles los observaban. Y ambos bandos estaban tensos. Jajaja. Si no es el nuevo pirata novato, Mario, ¿eh? Dijo uno de los piratas, señalando con el dedo la bandera que ondeaba en su barco. ¿Lo ven? ¿Somos miembros de los piratas bestia? Todos ellos vieron un gran tajo de tormenta helada disparado por Queen, a quien aún estaba en el barco, que destruyó el barco pirata, partiéndolo por la mitad, mientras el hielo se acumulaba alrededor de los desafortunados piratas que aún estaban en dicho barco. Gracias, Queen, agradeció Sabo, aunque parecía que quería hacerlo él mismo. El rubio ardía de furia por toda la destrucción causada por los piratas. Jefe. ¿Destruyó el barco de un solo golpe? Dijo uno de los piratas. Jack-sama nos matará. Sanji resopló. En momentos como este le apetecía un puro, así que se cepilló el pelo rubio. Tienes problemas más urgentes en los que pensar. El Going Merry se acercó al barco de evacuación de la marina, mientras otros miembros de la tripulación los observaban. Maldito bastardo. ¿Sabes a quién te has metido? Pero su cabeza se separó de la suya cuando Zoro se movió detrás de él, envainando el Sandai Kitetsu. La espada maldita estaba limpia, casi como si no fuera el arma homicida. Nadie habla mal del capitán, dijo Zoro con su mirada fría pero despreocupada. Casi ninguno lo vio moverse. Un momento estaba al lado de Sombrero de Paja, otro detrás del pirata decapitado. Por primera vez, los piratas sintieron miedo y temor, mientras que los civiles encontraron esperanza. Por favor. La niña que fue salvada por Usopp corrió hacia Luffy, con los ojos llenos de lágrimas. Tienes que ayudarnos, mi madre y está herida. Los demás civiles querían detener a la niña antes de que se lastimara. Pero nadie dijo nada. Luffy se arrodilló y le puso su sombrero de paja en la cabeza. Sujétame el sombrero, dijo con una sonrisa amable. Todo estará bien. La niña se puso rígida mientras se aferraba al sombrero y lloraba. No dejen a ninguno con vida. Luffy dio la orden en voz baja, y toda su tripulación se movió. Al igual que los piratas, los civiles también temían que los piratas los mataran. Muchos piratas encontraban un placer enfermizo en dar esperanza antes de matarla, pero ese no era el caso. Los sombreros de paja se movilizaron, uno de ellos se elevó hacia el cielo, lanzando una lluvia de balas. Usopp, el artillero de los sombreros de paja, nunca fallaba un objetivo. Mientras un lancero corría como un toro, atravesando a los piratas uno por uno, atravesando a varios como si fueran un shish kebab. Honji. Otro de los heroicos piratas arrojó su escudo mientras rebotaba de la cabeza de un pirata a otro, rompiéndoles el cuello al rebotar de una persona a otra. Yosaku.
El pirata rubio que había desaparecido de su sitio tras patear a un pirata en el estómago con la rapidez suficiente para separar la parte inferior del torso, lanzando al desafortunado pirata ahora muerto fuera del barco. Cada patada mutilaba y mataba a los piratas de forma cruel. Sanji, el cocinero de los sombreros de paja. Los demás también se movieron a una velocidad aterradora. Y en apenas unos segundos, los piratas habían terminado. Todos muertos, la mayoría de sus cuerpos en el barco o flotando en el mar. Todos, menos Luffy y Sabo, participaron en la masacre. 199 Chopper. Llamó Luffy. El bisón reno saltó del barco con su maletín médico. Atiendan a los heridos. Chopper, en su forma musculosa, se movió rápidamente para acercarse a los que estaban en estado crítico. El capitán de los piratas del sombrero de paja miró hacia arriba y le preguntó al primer civil: ¿qué pasó aquí? La gente tragó saliva, con expresiones de agradecimiento en sus rostros. Así que explicaron lo sucedido. ¿Y cómo llegaron a esto? Muchos conocían los rumores que circulaban sobre que Luffy era nieto de los marines, así que, por primera vez en un día, sintieron esperanza. Esperanza de salvar su hogar o a sus seres queridos que no pudieron escapar de la isla. Nos atacaron esos monstruos y, dijo uno de ellos. Si no hubiera sido por el vicealmirante Sinbad, nos habrían matado y nos dio tiempo para escapar, pero los piratas nos siguieron. Si no hubiera sido por ti, nosotros y nadie vio la reacción de Bibi y Karoro, que palidecieron aún más. Nadie más que Nami. Sao asintió. No te preocupes, no pasará nada. Dijo. ¿Pero quién te atacó? Sé que fueron los piratas bestia, pero no creo que Kaido viniera aquí. No confirmó, tartamudeando un poco. Fue Jack la sequía, el monstruo, lo primero que hizo al llegar a la isla fue destruir un cuarto de la ciudad, dijo con la voz entrecortada. Obviamente, había perdido a familiares y amigos allí. El hombre se acercó a Luffy y le suplicó con las manos. Por favor, ayúdenlos, todavía hay otros atrapados en la isla. Los piratas bestia no permitieron que nuestros barcos se fueran, logramos escapar, pero nos siguieron. Sabo también miró a su hermano, no necesitaban hablar para comunicarse. Luffy asintió y se giró para mirar a su tripulación, crujiendo los nudillos. Vamos a meter un Jack en la caja. Los demás asintieron, y Luffy dejó a Chopper, Jin y Kuina en la nave evacuada. Furia Blanca también estaba con ellos, pues en caso de que algo sucediera, podrían escapar con ella. Dicho esto, partieron hacia la isla de Nanimonai, la base G3, que no debería estar muy lejos. Momoa avanzaba a paso rápido. La isla no estaba tan lejos, y por suerte, tenían una pose eterna para ella. ¿Cómo? Bueno, por la pose de registro que les dio Nico Robin, cuando les advirtió que no fueran a Little Garden. Esa mujer intentó engañarlos para que atracaran en una isla marina. Típico comportamiento de Robin. Mientras el barco avanzaba, Nami fue la primera en preguntar. Vivi, si sabes algo, entonces, sujetó el hombro de la chica. ¿Puedes confiar en nosotras? Toda la tripulación miró a Vivi. La chica parecía un poco conmocionada. Es el vicealmirante Sinbad, es mi primo. ¿Qué? Casi toda la tripulación estaba sorprendida. Aparte de Luffy, claro. Oh, vamos, mi abuelo también es vicealmirante, puso los ojos en blanco. Sabo rió entre dientes. Pero me da curiosidad saber cómo es que el hijo del almirante Z es tu primo, investigué bastante sobre los marines. Sinbad no es un marine cualquiera, ¿sabes? Sao asintió, impresionado de que Luffy hubiera investigado a los marines. Se preguntó si su supuesta muerte y la partida de hacia su propia aventura habían cambiado tanto a Luffy. Sinbad, reconozco ese nombre, y dijo Koby con los ojos muy abiertos. ¿Sinbad, como el príncipe de los marines? Honmi parpadeó. Sí, he oído algunas historias sobre ese tipo, Koby asintió. Antes de Luffy, había un montón de periódicos que decían que era el futuro de la marina y demás, principalmente por ser hijo del exalmirante Zephyr. Era muy famoso por detener la trata de personas y los secuestros. El significado subyacente era que era famoso por detener barcos negreros. Pero Morgan no lo dijo directamente, ya que la mayoría de los esclavos pertenecían a la realeza. Y bien. Luffy miró a Vivi. Si era tu primo, ¿por qué no fuiste a pedirle ayuda con el asunto del cocodrilo? Esa era una buena pregunta. Vivi mordió los labios y Nami estaba a punto de impedir que Luffy insistiera en obtener más información cuando la chica de cabello azul habló. Él y intenté contactarlo, mi padre lo intentó, todos lo intentamos pero nos evitó.
Llegó al extremo de ni siquiera acercarse a nuestra isla. Nos culpa de lo que les pasó a él y a su madre, dijo Bibi, explicando la historia de Sinbad. La madre de Sinbad era hermana del rey Cobra. Zephyr la conoció cuando lo llamaron para escoltarlos durante el Leveli. En cada Leveli, Zephyr venía a escoltarlos a ella y al rey Cobra, y pronto surgió una relación entre ellos. Como Zephyr era marine, su familia contaba con la protección que tanto necesitaba. Y como hermana del rey Cobra, se encargó de protegerla. Pero un día, un grupo pirata atacó con la intención de vengarse de Zephyr, y los hombres del rey Cobra no pudieron detenerlos. Así que lograron matarla y llevarse consigo al joven Sinbad. Ese día, el reino de Arabasta no solo la perdió a ella, sino también al príncipe de Arabasta. Bibi sollozó, llorando. Pensábamos que había muerto o, peor aún, que lo habían vendido como esclavo. Papá lo intentó todo, pero, sollozó mientras Nami la consolaba. Era mi hermano, pero el tío Zephyr lo había encontrado, éramos tan felices en aquel entonces. Pero, Luffy y los demás observaron mientras la chica continuaba. Pero no quiso venir. Intentamos traerlo de vuelta a Arabasta varias veces, pero hasta el día de hoy no ha pisado la isla. El tío Zephyr nos dijo que Arabasta le recordó a Sinbad lo que perdió, así que nunca regresó. Después de eso, se hizo marine y se hizo famoso. Pero aún así, hasta el día de hoy, intenta evitarnos a toda costa. El tío Zephyr también evita venir al país, porque también nos culpa de lo que le pasó a la tía. Ahora tenía sentido por qué Sinbad intentaba activamente derribar barcos negreros. Había historia. Además, con tantos cambios, Luffy dudaba que los neomarines reaparecieran pronto. Sabo sintió que se le ponía blanco el nudillo al oír la historia. Que algo tan cruel le pasara a un niño. Luffy y Sabo tuvieron una infancia difícil, pero al menos se tenían el uno al otro. Solo podía imaginar las cicatrices que eso dejaría en un niño. Luffy también se entristeció al oírlo. Y ha investigado sobre él, así como sobre otros vicealmirantes y contraalmirantes. La información era clave. Luffy lo había vigilado sobre todo porque sabía con certeza que el hijo de Zephyr debería haber muerto como en el canon, pero parecía ser un caso especial, como Kuina. Y Luffy sabía que, si bien no era rival para alguien como Jack solo, Sabo debería poder con él solo en una pelea larga y prolongada. Pero eso solo era si no podía luchar solo contra él. Necesitaba esforzarse y alcanzar al menos el nivel de comandante de los 4 emperadores si quería prepararse contra Barba Negra. Además, en el caso de lograr vencer a Jack, tenía planes que podrían cambiar las cosas por completo. Bueno, esto se ha vuelto personal, dijo Luffy, sonriéndole levemente. Pero mírame, dijo Bibi con lágrimas en los ojos. Haré todo lo posible, no te preocupes, no quiero que mi futuro cuñado estire la pata. Le guiñó un ojo juguetón mientras la chica se secaba las lágrimas. 200 Jack. La sequía se alzaba imponente. Tenía una figura imponente. Se alzaba sobre la mayoría de los edificios que había destruido. Jack tenía múltiples heridas en el cuerpo, y aún así, estaba en mejor forma que su oponente. Sinbad estaba arrodillado debido a sus heridas, y Jack no intentó golpearlo. Se tomó su tiempo para causarle el mayor dolor posible antes de matarlo. X-Drake emergió repentinamente de entre los escombros, con su espada y maza cubiertas por la negrura del haki de armamento. Muere, pirata. Cruza. Pero ni siquiera pudo terminar la frase cuando Sasaki, uno de los piratas bestia que habían capturado previamente, se enfrentó a X-Drake de frente. Jack le dio un puñetazo en el costado, estrellándolo contra otro edificio. Drake. Sinbad se estremeció de dolor en el costado. Estaba seguro de que tenía el pulmón izquierdo perforado. Podría recuperarse si se cambiaba la armadura, pero lo dejaría vulnerable a los ataques. Así que, conteniendo el dolor, se abalanzó sobre Jack, quien estaba a punto de aplastar a Drake. Pudo detenerlo en el aire y obligar a Jack a hacerse a un lado mientras X-Drake se recuperaba, pero Sasaki y Shexia vinieron desde ambos lados, atacándolo por detrás. X-Drake paró sus golpes una vez con su espada y maza, dándole la espalda a Sinbad. El príncipe de los marines movió, usando su cola una larga cola azul y escamosa, parte de su armadura de dragón relámpago para atrapar a ambos piratas. Al encontrarlos a corta distancia, se arriesgó. ¡Bararak! Los rayos brotaron de todo su cuerpo, mientras sus atacantes fueron electrocutados y enviados hacia abajo como balas, chocando contra otro grupo de piratas bestia que intentaban superar a Sinbad. ¡Qué fastidio! Sinbad oyó la voz de Jack antes de que su trompa lo estrellara desde arriba.
Sinbad saltó y paró el golpe en el aire, pues ese ataque destruiría la plaza y se cobraría la vida de muchos marines heridos. Pero Jack aprovechó la oportunidad para usar el otro brazo y blandió su espada hacia él. Sin casi esperaba dolor, pero la figura de Ain saltó frente a él y detuvo la espada de Jack con su daga. Estaba en su forma semizoan. Se le veían branquias en la garganta. Sus anteriores heridas letales ahora eran solo heridas superficiales. Su habilidad Zoan tenía un don para curar heridas, pero incluso ella estaba en sus últimas. Sinbad aprovechó la oportunidad que le brindó Ain para agarrarla y disparó un rayo, Bararak. Antes de saltar hacia atrás mientras Jack intentaba atacar. Rápidamente los llevó al lado del marine. Xrake ya estaba en contacto con Sasaki y Sheiksead, y Vince ayudaba al lado del marine. Jefe, no podemos contenerlos así, dijo Shuzo, el hombre negro de la tribu de los brazos largos. Su cuerpo también estaba sembrado de heridas, le faltaba un brazo. El hombre parecía disimular muy bien su dolor, pero Sinbad lo notaba fácilmente. He pedido refuerzos pero el vicealmirante Vergo no responde. No hay otros marines capaces en la zona pero envié un SOS. Con suerte, alguien vendrá y... Su voz no denotaba esperanza, pues, como otros, también aceptaba que hoy podría ser el fin. Fue un placer conocerte, jefe. Zephyr Sensei habría estado orgulloso. Deja de hablar así, gruñó Sinbad. Se sentía impotente. Entre los vicealmirantes era uno de los más fuertes, pero contra alguien como Jack, incluso él necesitaba ayuda. Vergo, ¿dónde estaba ese cabrón cuando lo necesitabas? Va a sufrir un infierno si sobrevivo a esto. Pensó para sí mismo. No era estúpido. La comunicación era estable y Vergo no estaba allí. El vicealmirante estaba evadiendo sus obligaciones. Aunque odiaba admitirlo, deseaba que Virgo estuviera allí. Con otro vicealmirante habría tenido la oportunidad de enfrentarse a Jack, pero sin él era una batalla perdida. Tenemos que contenerlos el tiempo suficiente para que los civiles de la isla puedan evacuar. Dijo Ain, respirando agitadamente. Jack, al ver que Sinbad se recuperaba, sonrió con crueldad y se dirigió hacia uno de los marines más débiles. Los mataría uno a uno, empezando por los más débiles. Desesperando al vicealmirante. Vince. Muévete. Xrake se movió, apartando al hombre del peligro. Pero Jack sonrió y cambió de objetivo, usando su colmillo para apuñalar al usuario de Zoan en el estómago. No, Drake. Gritó Sinbad, pero no pudo hacer nada cuando Jack lo agarró y lo lanzó hacia Vince. ¿Quién lo atrapó? Pero Décimo Drake estaba en estado crítico, con un agujero en el estómago. Ain y Sinbad corrieron hacia ellos, luchando contra Sasaki y Sheiksead, quienes estaban a punto de atacar al marine. Pero Jack no los detuvo. Miró al frente y asintió a uno de sus subordinados. Unos cuantos piratas habían ganado terreno entre los edificios destruidos. Disparen las bazucas incendiarias. Uno a uno, los piratas bestia levantaron una bazuca gigante apuntando hacia arriba. No tenían buena puntería, pero con la potencia de fuego de cada arma, sofocarían los barcos. Destruyan los barcos. Basta. Espetó Sinbad mientras el haki emanaba de él, aún aferrado a Xrake. Su haki, descontrolado y aún así poderoso, noqueó a los piratas antes de que pudieran disparar contra los civiles. Sinbad suspiró aliviado antes de toser sangre. Al menos no estaba completamente indefenso. ¿El color de la conquista? Y de un marine nada menos, Jack sonrió y rió a carcajadas. De verdad que eres una sorpresa. Pero los civiles, siguen haciéndose los héroes, idiotas. Empezaré con ellos entonces, dijo Jack, y todos los marines quedaron boquiabiertos al ver a Jack saltar por los aires, transformándose en Zoan mientras volaba, con la intención de aplastar las naves de evacuación llenas de civiles. No. Pero Sinbad no pudo hacer otra cosa que observar cómo la enorme figura caía del cielo. Y, sin embargo, fue detenido antes de que su pie aplastara la nave. Fue como si alguien le hubiera detenido las patas delanteras. Sí, amigo. ¡Qué peso ligero! Y así fue como a casi todos los piratas y marines bestias se les salieron los ojos de las cuencas de los ojos de forma cómica cuando el gigante mamut fue arrojado al cielo por una figura que llevaba un sombrero de paja. El diseño de Sinbad parece provenir de un país desértico, así que qué mejor manera de hacerlo pariente de Bibi y Z al mismo tiempo. Y otra cosa, Luffy tiene planes. Y los pondría en marcha después de que él y Sinbad vencieran al elefante gigante.
De todos modos, en cuanto a la escala de poder, siempre creí que los comandantes Yonko eran más fuertes que Doflamingo. ¿Por qué? Porque Cracker y Katakuri le dieron una paliza a Luffy de Gear 4 en su primera pelea. Quien era una versión mucho más experimentada de Gear 4, y Doffy recibió una paliza con Gear 4. Fue enviado a través de edificios, quedó estupefacto y todo eso. Algunos dirían que Fujitora no pudo romper su jaula. Siempre lo interpreté como que no intentaba romperla. Dado que Doffy aún era un señor de la guerra y estaba bajo el gobierno mundial, cortar la jaula significaría que Doffy también atacaría a los marines. Y además, apostaba por Luffy para acabar con él. Además, el grandote Kaido llamó a Doffy débil, mientras que llamó a Jack fuerte. Así que también lo tendré en cuenta. ¿Y qué opina mi Luffy? Bueno, diría que es tan fuerte como Doffy, o un poco más débil, si usa todos sus trucos. Rokushiki, Gear 4, sí, spoiler, lo descubrió, genial. Imaginata. Aquí solo llevaba unos 2 meses entrenando Aki con Sabo. Nada que ver con el Luffy original, que llevaba años entrenando con un maestro de Aki. Por lo tanto, su dominio del Aki se ve compensado por sus diversas técnicas. De todos modos, feliz lectura. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.